En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Estamos viviendo tiempos muy difíciles dentro de la Iglesia. Tenemos por un lado, pues, al Padre Carlos Cancelado, que no sabemos su paradero hasta el día de hoy. Y la preocupación, pues, es creciente. Tenemos también, por otro lado, bajo un juicio penal, al padre Bernardo Moncada, que le imputan pues, unas cuantas acusaciones. Y tenemos por otro lado también pues, la cancelación, el veto, la prohibición que le han hecho al padre Javier Olivera Rapazzi en la diócesis de Mayagüez. Creo que se dice así. Una vez, pues, un hermano puertorriqueño, pues, me tiró un poquito de la oreja porque no decía bien esa diócesis, ¿no? Preciosa de Puerto Rico. Pues, hoy queremos, pues, hablar sobre eso, ¿no? Queremos poner un poquito de luz sobre tanta tiniebla que parece que se cierne por la Iglesia. Y qué duda cabe que nuestra oración debe de ser constante. Vivimos tiempos difíciles donde se persiguen a los buenos sacerdotes. Pues bien, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos pues al padre Javier Olivera Rabasi y a la derecha pues podemos ver al obispo de la diócesis de Mayagüez. Y el titular pregunta: obispo de Mayagüez veta al padre Javier Olivera Rabasi por ultraconservador mientras ha permitido a abortistas y ateos. Pues esa es la pregunta que hace el medio católico, ¿verdad? Pues aquí pues hay una pequeña narración que vamos a ver. Y vamos a ver que también en esta diócesis hay un antecedente con otro sacerdote muy, muy querido por nosotros, pero te lo voy a dar ahora en unos minutos. Vamos a ir por partes, porque en esta misma diócesis también se llegó pues, a evitar la llegada del padre Luis Toro, pero ahora lo vamos a ver en los siguientes minutos. Pues bien, este artículo dice: de acuerdo con nuestra fuente y en resumen, en su momento, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña emitió un comunicado oficial prohibiendo la visita pastoral del sacerdote argentino Javier Olivera Rabasi, prevista entre el 24 y el 31 de agosto, generando una significativa controversia en la comunidad católica de la isla. Me lo imagino, nuestros hermanos pues, de Puerto Rico pues, estarían deseosos pues, de esa visita, ¿no? Donde el padre Javier Olivera Rabasi, pues, iría pues, a dar alguna charla que seguramente hubiera sido de muchísima bendición. Y desde aquí, pues, quiero expresar mi total apoyo y solidaridad con nuestro querido sacerdote, el padre Javier Olivera Rabasi. Pues bien, aquí, más abajo, dice: pero aunque la publicación ha sido eliminada del sitio web, es cierto, yo ayer estuve buscando información sobre eso y no aparecía por ningún lado. Es cierto que la actividad prevista y programada en Puerto Rico con el padre Javier Olivera Rabasi fue cancelada, como él mismo lo confirma en su cuenta de X. Aquí aparece la publicación de X del padre, donde dice: Puerto Rico será para la próxima. Y aquí, en este enunciado, dice: se suspenden las conferencias a fecha del 12 de agosto. Queridos amigos de Puerto Rico, por razones ajenas a nuestra voluntad y por diferencia de agendas, deberemos suspender y posponer para más adelante las conferencias en la isla del padre Javier Olivera Rabasi, programadas para la última semana de agosto. Bendiciones y nos encomendamos a vuestras oraciones. Firmado: los organizadores.
Según ha trascendido, la iniciativa, que había sido organizada por laicos católicos en colaboración con sacerdotes locales y la Orden de los Carmelitas, fue bloqueada principalmente por la oposición del obispo de Mayagüez, Ángel Luis Ríos Matos, quien instruyó a su clero a no autorizar actividades con el padre Olivera Rabasi. La decisión habría obedecido a una apreciación del arzobispo, según la cual el sacerdote argentino ha estado envuelto en asuntos controversiales por sus posiciones sociopolíticas e ideológicas ultraconservadoras. El comunicado episcopal, fechado el 11 de agosto de 2025 y firmado por Ríos Matos como vicepresidente de la conferencia, establece que Olivera no está autorizado a realizar ninguna actividad religiosa en nuestra provincia eclesiástica de Puerto Rico, incluyendo misas, predicaciones o charlas. Además, solicita a todos los sacerdotes que no permitan estos encuentros en instalaciones parroquiales. No obstante, tampoco se encuentra el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico en su sitio. Yo me hago una pregunta. ¿Qué temen estos pastores, estos obispos, con la predicación del padre Olivera Rabasi? ¿Qué temen? ¿Qué temen? Lógicamente, el padre Rabasi predica conforme a la moral, a la ética, a la doctrina de la Iglesia Católica. Si el padre Javier Olivera Rabasi dice, por ejemplo, que la homosexualidad es pecado, que quitarle la vida a tu hijo en tu vientre es pecado y pecado mortal, ¿por qué se quiere callar ese grito? Entonces, tendremos que eliminar una gran cantidad de numerales del catecismo de la Iglesia. Si eso incomoda, pues vamos a quitarlo, vamos a borrarlo, vamos a quemar todos los catecismos para que el católico, pues, no se sienta ofendido, porque la Iglesia es muy clara. Y el padre Javier Olivera Rabasi no se está inventando nada. No se inventa nada, sino que habla conforme a lo que la Iglesia enseña, pero hoy eso no interesa. Esas enseñanzas de la Iglesia ya son un tanto antiguas, retrógradas, y puede ser incluso esas enseñanzas ofensivas para un pequeño sector de la Iglesia que les gustaría, pues, tener una Iglesia más flexible al pecado. Y eso, pues, molesta. Decía el profeta Isaías que hay de aquellos que llaman dulce a lo amargo. Y eso es peligroso. Ese ay de Dios, pues, es bastante significativo. El llamar a lo blanco negro, a lo negro blanco, a lo dulce amargo, llamar a lo bueno a lo que es malo, pues eso es lo que quieren muchísimos obispos dentro de la Iglesia. Sacerdotes como el padre Javier Olivera Rabasi son como una piedrita en el zapato, molestan. Y si por ello fuera posible, los silenciarían. Eso que no te quepa duda. Que no te quepa duda. Sigue diciendo el artículo. Según reportó la fuente, dicha decisión habría generado particular indignación entre los fieles debido al contraste con acontecimientos previos. En 2023, la Catedral de Mayagüez, bajo la dirección del mismo obispo, Ríos Matos, recibió al presidente del partido independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, conocido por sus posiciones abortistas y su ideología atea. Es lo que estamos hablando. A los buenos los vetan y a los malvados los invitan y les ponen una alfombra roja.
Siguiendo a la misma fuente, los organizadores habrían señalado este hecho como evidencia de un doble estándar en el criterio episcopal. Totalmente cierto. Hay un doble rasero. El obispo Ríos Matos ya había llamado la atención internacional en septiembre de 2024 por sus comentarios sobre una imagen del cardenal Raymond Burke junto al Papa Francisco, cuando expresó: debí haberle tapado la cara. Previamente había emitido un decreto prohibiendo elementos tradicionales de la liturgia como casullas romanas, manteles de lino y birretes, exigiendo que todos los sacerdotes de su diócesis celebraran exclusivamente el Novus Ordo. No sé cómo una misa que ha dado tal cantidad de santos, el Vetus Ordo o la misa tridentina, ¿por qué le tienen tanta antipatía a algunos obispos? Porque es parte del patrimonio litúrgico de la Iglesia. Y hay obispos que no quieren ni ver esa misa, no quieren ni verla ni en pintura, nunca mejor dicho. El artículo dice: los organizadores del evento han debido cancelar todas las actividades programadas, asumiendo pérdidas económicas significativas. Nuestro pueblo necesita edificarse en la fe. Y eso ha sido un golpe. Expresaron los promotores, quienes lamentan que decenas de comunidades se quedarán sin la oportunidad de participar en las conferencias previstas. Lógicamente, el pueblo tiene sed de Dios. El pueblo quiere formarse. El pueblo quiere edificarse. Pero la jerarquía de la iglesia nos pone la zancadilla. Dice la palabra de Dios que a quien mucho se le da, mucho se le exige. ¿Qué duda cabe que cada obispo que impide este tipo de actos donde el pueblo quiere asistir para edificarse en la fe y los pastores pues tratan de evitarlo de todas las maneras posibles, sufrirán un juicio muy duro por parte de Dios? A quien más se le dé, más se le va a exigir. Y el pueblo católico está obligado a informar a sus superiores, en este caso, el obispo de Mayagüez, que el pueblo necesita de sacerdotes así. El Código del Derecho Canónico nos avala en eso. Podemos decirle, mediante algún tipo de escrito, al obispo que eso que hizo, esa prohibición, pues según al entender del pueblo, es algo que le traerá consecuencias negativas. El católico debe de estar claro en puntos centrales de nuestra fe y de nuestra moral. Y cuando le cierras la puerta en la cara a un sacerdote del estilo y la inteligencia y la elocuencia del padre Javier Olivera Rabasi, es un revés, es un duro golpe al creyente, es un duro golpe pues al corazón de la iglesia. La gente tiene hambre de Dios, la gente quiere conocer, la gente quiere saber. Por eso hay tanta confusión. El Papa Benedicto XVI afirmaba, y con muchísima razón, que los enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro. Están dentro. Eso lo dijo el Papa Benedicto XVI. Y yo siempre, cuando ocurren cosas así, pues siempre me acuerdo de esas palabras y digo, qué cierto es. ¿No te hace tanto daño un protestante con sus declaraciones, con sus acciones eh, desde el exterior de la iglesia, sino que el católico, ya sea fiel, un fiel laico, o un sacerdote, o un obispo, esos sí que son los más peligrosos. Esos son los que hacen el verdadero daño al pueblo de Dios. Y están dentro. Y nos hacen daño.
y debemos de elevar nuestra plegaria a Dios, porque los pastores que deberían de velar por la fe maltratan a las ovejas. Y lo estamos viendo mes tras mes. Guardan silencios cuando no tienen que callar. Y cuando hablan, hablan para decir incongruencias. Que me lo digan a mí acá en España, con lo que está cayendo. Callan ante la persecución a los católicos por rezar el rosario en la calle, pero apoyan el Islam cuando quieren realizar matanzas en las calles de animales, de corderos, ver toda la calle ensangrentada, ver animales muertos. Y ahí la iglesia sí apoya al Islam. Pero cuando el católico o grupos de católicos rezan el rosario y viene la policía y los sacan a golpes, entonces ahí la Conferencia Episcopal Española guarda un silencio hipócrita. Una conferencia episcopal que está de rodillas ante este gobierno corrupto, un gobierno socialista y comunista. Y como dice la palabra de Dios, si ellos callan, hablarán las piedras. Sigue diciendo el artículo. No obstante, como se ve claramente en el post del padre Olivera Rabasi, en la comunicación gráfica de los organizadores del certamen fechada el 12 de agosto, hablan de que por razones ajenas a su voluntad y de agenda deben suspender y posponer para más adelante la realización de las conferencias. Bueno, eso de para más adelante es poner una fecha indefinida, ¿no? No se sabe. Igual no se da nunca, pero ellos que dicen, para más adelante. Con ello, parece que se apacigua cualquier desacuerdo y eventual escándalo en torno al suceso, en espera de que tanto la Arquidiócesis como la Conferencia Episcopal de Puerto Rico permitan el acceso del padre Javier Olivera Rabasi y que se deje de cuestionar, al menos públicamente, al mencionado arzobispo. Qué duda cabe que aunque ellos han intentado, pues, no poner el grito en el cielo, no hacer aspavientos, ¿no? Por la negación de la Arquidiócesis de Mayagüez para que el padre Olivera Rabasi, pues, fuera a dar sus conferencias, pues, han tomado un tono, pues, más pastoral, ¿no? Más tranquilo, para que, yo creo que es lo más correcto, ¿no? El no hacer aspavientos, pues cada cual, pues, cada parte, pues, toma su responsabilidad. El padre Javier Olivera Rabasi, pues, se mantiene callado. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico, pues, trata de que esto no, pues, salpique a su obispo y tratan de llevar, pues, lo más tranquilamente posible, pues, este acuerdo. Pero qué duda cabe que el pueblo puertorriqueño tonto no es. Tonto no es. Y si hay ese tipo de prohibiciones, pues lógicamente, pues ellos dicen, aquí hay algo extraño. Pues bien, esta situación ha desencadenado un debate más amplio sobre los criterios de autorización para actividades pastorales en la iglesia puertorriqueña. Observadores señalan que mientras se aplican restricciones estrictas a voces consideradas tradicionalistas, existe una aparente permisividad hacia posiciones que contradicen la doctrina católica. Pues bien, eso en cuanto al padre Javier Olivera Rabasi, pero es que esto no es nada nuevo, no es nada nuevo en esta arquidiócesis de Mayagüez. Hace unos 5 años, pues le ocurrió eso mismo al padre Luis Toro. Le ocurrió exactamente lo mismo. Se le prohibió la predicación y la entrada a esa arquidiócesis de Mayagüez, como he dicho, hace unos 5 años.
y se le prohibió al padre Luis Toro predicar y realizar actividades en ese territorio. Pero si vamos más allá, casi por las mismas fechas se le prohibió al padre Luis Toro predicar y realizar actividades en Mayagüez. Pero si recuerdas, también hubo una polémica muy grande en la arquidiócesis de Los Ángeles, en Estados Unidos, y le cerraron las puertas de esa diócesis. Los motivos, los mismos que ocurren en Mayagüez. El padre Luis Toro, el vídeo existe por ahí en su canal, en el cual el padre Luis Toro, él mismo lo dijo. Si tú viste ese video, lo recordarás. Decía que él podría ir a Los Ángeles a predicar, sí, pero no vas a hablar en contra de los protestantes. No vas a hablar nada en contra de la moral de los homosexuales. No vas a predicar en contra del colectivo LGTBI. No vas a predicar contra esto, no vas a predicar contra lo otro. Y entonces el padre Luis dijo, entonces, ¿de qué voy a predicar? Si me quitáis que no predique eh, contra el colectivo homosexual, contra los protestantes y todo lo que ocurre dentro de la iglesia, entonces, ¿qué voy a predicar? Y el padre, pues, decidió, si él no va a predicar tal y como él enseña, conforme a la Biblia y al magisterio, pues entonces, prefiero no ir, lógicamente. Yo sé que eh, algunas personas, al escuchar eso, piensan de manera inmediata. Si se le prohibió, será porque algo malo hizo, pero no. Aquí conviene aclarar varias cosas con serenidad, pero al mismo tiempo con sentido de fe. En la iglesia, los obispos tienen autoridad. Ellos son los sucesores de los apóstoles y son los legítimos pastores del pueblo de Dios. Tienen la facultad de decidir quién predica en su territorio, qué actividades se realizan y cuáles no. Eso es un hecho. Pero también es cierto que no todas las decisiones administrativas expresan el corazón del Evangelio. Muchas veces son decisiones tomadas con prudencia humana, por temor a tensiones ecuménicas o simplemente por un exceso de cautela pastoral. Entonces me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que incomodó tanto de la predicación del padre Luis Toro? El padre Luis Toro no es un sacerdote cualquiera. Hay sacerdotes muy pastorales que no se quieren meter en problemas, excesivo sentimiento ecuménico, no quieren herir susceptibilidades de los hermanos protestantes, pero el padre Luis Toro es directo, bíblico y muy apasionado. Eso no lo voy a descubrir yo. Ha salido a las calles, a las plazas, a auditorios y allí ha defendido la fe católica frente a quienes los atacan. Ha respondido siempre con la Biblia en la mano, con la tradición, con el magisterio, respondiendo a las objeciones del protestante. Y no lo ha hecho desde la soberbia, sino desde el amor a la verdad y la caridad. Muchos hermanos que han abandonado la iglesia volvieron gracias a su testimonio y a su trabajo apologético dentro de la iglesia. Muchos jóvenes redescubrieron la riqueza de la fe católica al escuchar al padre Luis Toro. Y miles de fieles fortalecieron su esperanza gracias a su palabra. Aquí hay una persona que da testimonio de eso. ¿Y qué pasó entonces? Pues que algunos comenzaron a incomodarse, porque cuando se predica con fuerza, la verdad quema, la verdad incomoda. La claridad hiere a la confusión. Ese ardor evangelizador pone en evidencia la tibieza de otros. La predicación tan efusiva del Padre incomoda a algunos obispos. Es más, el Padre Luis Toro, él lo ha reconocido siempre, no es ningún secreto. Dice, hay sacerdotes que me quieren, que aprecian mi trabajo, y hay sacerdotes que me odian. Hay obispos que aman mi trabajo y que me apoyan, y también hay obispos que no me pueden ni ver. Pues en el caso de Mayagüez, en Puerto Rico, sí hubo tensiones ecuménicas, que el estilo del padre podría generar divisiones. Y yo me pregunto,
¿Acaso Jesús no dijo que había venido a traer no la paz, sino la espada? ¿Acaso en el propio no es propio del Evangelio incomodar, confrontar, sacudir conciencias? Pues lo mismo ocurrió en la arquidiócesis de Los Ángeles y en Mayagüez. Se le cerró la puerta a su ministerio, no porque enseñara errores, no porque enseñara herejías, sino porque su estilo apasionado incomodaba. Y como tampoco esos obispos podían contradecirle, porque el padre Luis no muestra ningún error doctrinal, pues ¿qué es lo más fácil? Le prohíbo la entrada. Hermanos, no nos engañemos. En la iglesia de hoy hay quienes prefieren una fe light, una iglesia diplomática, una iglesia que no moleste, una iglesia que no levante la voz frente a la injusticia, una iglesia donde nadie se sienta interpelado, aunque la verdad se diluya. Pero esa no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el verdadero espíritu del Evangelio. La iglesia verdadera es la que anuncia con fuerza la palabra, aunque le cueste incomprensiones, aunque te cierren las puertas, aunque el mundo y a veces incluso los propios la rechacen. Recordemos lo que dijo Jesús: si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Y lo que San Pablo gritó desde la cárcel: la palabra de Dios no está encadenada. 5 años han pasado, 5 años desde aquella prohibición en Mayagüez, 5 años desde aquella restricción en Los Ángeles, y el padre pues no volvió por allí. Parece ser que todavía pues no desean que el padre Luis Toro pues vaya por esos lugares, ¿verdad? ¿Y qué vemos hoy? Pues que la obra del padre Luis Toro no se ha detenido, que su predicación sigue viva, que su ministerio sigue dando frutos, que su ministerio está siendo apoyada por muchos obispos. Porque cuando un sacerdote es fiel a Cristo y a su iglesia, ninguna prohibición temporal puede apagar el fuego del Espíritu. La enseñanza pastoral que nos queda es clara. El carisma personal siempre debe de estar en comunión con la iglesia, sí. Pero la iglesia también debe acoger con gratitud y valentía a quienes, movidos por el Espíritu, despiertan la fe dormida de tantos. No podemos permitir que el miedo o la diplomacia malentendida apaguen el ardor de la evangelización. Por eso, la voz profética, nadie quiere escucharla. Recuerden lo que se decía de sí mismo San Juan el Bautista: yo soy la voz que grita en el desierto. Ahí podemos ver dos cosas muy importantes. La voz del profeta. ¿Qué hace el profeta? El profeta denuncia y anuncia. Pero ¿qué dice San Juan el Bautista? Yo soy la voz que grita en el desierto. ¿Por qué el desierto? Porque en el desierto no hay nadie. Nadie escucha. Nadie quiere escuchar al verdadero profeta. Pues eso mismo está ocurriendo en nuestros días. Muchas voces que claman en el desierto porque no hay nadie que quiera escucharles. Por eso, hermanos, yo les digo, demos gracias a Dios por sacerdotes valientes, como el padre Luis Toro, como el padre Javier Olivera Rabasi, que se han atrevido a defender nuestra fe en medio de la confusión. Oremos por nuestros obispos, para que sus decisiones siempre reflejen el corazón del buen pastor. Y sobre todo, no nos cansemos de proclamar con nuestras vidas lo que él ha proclamado con su voz. Cristo es la verdad y que su iglesia es el camino más seguro hacia la salvación. Que nadie nos arrebate la fe. Por eso, hermano, ahora te pido, y es tu momento, dale like, comparte, suscríbete y al mismo tiempo, pues, comparte este material. De esa manera, pues también vas a ayudar a otras personas a que puedan seguir, pues, estas noticias de fe. Y recemos por muchísimos sacerdotes que viven la incomprensión en la más completa soledad y que incluso la misma iglesia es la que hace sufrir a sus propios hijos, a sus propios sacerdotes. Por eso, como decía Padre Pío, decía que
el castigo de la iglesia es como la caricia de una madre. A veces también nuestros padres humanos toman decisiones equivocadas, no porque nos odien, sino porque esa parte humana limitada, pues hace que también tengan errores. Y qué duda cabe que nuestros pastores, pues también cometen errores porque son humanos. Por eso, recemos por los buenos obispos y también por los malos. Dios te guarde, Dios te bendiga.